Estamos en Debate por Canal U hablando de la historia de Luciano Benjamín Menéndez. Cada cual ha recibido distintas versiones de este hombre siniestro, de esta personalidad que ha interactuado con la sociedad argentina de manera violenta. Condenado 13 veces a cadena perpetua en distintos juicios que ha tenido que enfrentar en toda la República Argentina. La entrevista que le hacía el periodista Mario Pereira en los años 80 y las respuestas que daba respecto a los excesos cometidos por las Fuerzas Armadas en momentos de producirse la dictadura en Argentina. Fíjense con atención qué responde. Dígame una cosa, ¿usted no considera que no hubo ningún exceso, que no hubo nada anormal como para que la sociedad argentina se haya sentido ciertamente hasta agredida en las formas, en los estilos que se actuó en aquel momento? Hay algunos militares que lo han reconocido, que han dicho que ha habido excesos. Le voy a contestar en dos tiempos. Hubo excesos, nosotros castigamos excesos, castigamos hombres que... ¿Usted castigó subordinados suyos por cometer excesos? Sí, señor. Acá en mi jurisdicción hubo una buena cantidad de sumarios y sanciones de prisión mayor y de baja, por cierto, para hombres que habían cometido excesos en los episodios de la lucha. Pero yo no tengo ninguna duda que el hombre común no se sintió agredido. Y no se sintió agredido por ninguno de nuestros procedimientos porque actuamos exclusivamente sobre el comunista, sobre el subversivo marxista. Yo no creo, y tengo la tranquilidad de que mucha gente me lo ha reconocido, no creo que el hombre común haya sentido una agresión. Fíjate vos, ¿no? La explicación es un poquito diferente, está cercana, pero es distinta a la que dio en el juicio. Hay como una manera más suelta de expresarse. ¿Cómo lo evalúan ustedes? Sí, con referirme, yo conocí represaliados dentro del campo, castigados por el tercer cuerpo militares. Ajá. ¿Por qué era? ¿Por qué era? El motivo. Era increíble. Un capitán por tratar de violar a mujeres en un barrio, creo, obrero de Córdoba. Se disfrazó ese era Chechi, se disfrazó de médico de mujeres. Y se iba al centro de salud y revisaba a todas las mujeres. Ajá. Después de pasar de muchas mujeres en ese tema, por denuncias, a él lo llevan como castigo y como premio a la perla, Capitán Chechi. Luego otra persona también que fue sacada del frente y con sumario, era por robos, descarados, porque sí, todos robaban en las casas de familia, digamos, pero se ve que este caso había pasado ya, lo habían reconocido, una denuncia con nombre. O sea, todos los casos que hemos conocido ahí adentro, que han sido gente que le han aplicado alguna disciplina, era todo por problemas de violación de mujeres, de robos, de exceso. Eso lo llamaba exceso. Eso, lo demás, el resto no. En ningún momento creo que se le cruzó en la cabeza que matar y torturar era un exceso. Yo creo que entendió muy bien lo que le quería decir tanto uno como el otro, ¿no? Sí, también una estrategia para negar el terrorismo de Estado y el genocidio, ¿no? Fue una estrategia también, digamos, hablar de exceso, digamos, que en el marco de una guerra hubo excesos y bueno, entonces había que dar cuenta de ellos, castigarlos, pero digamos, de alguna manera el exceso es haber aniquilado a 30.000 personas, más otros miles de presos, exiliados. O sea, él le llama exceso a todo un plan organizado del Estado para aniquilar una parte importante del pueblo argentino. O sea, eso no es un exceso, ¿no? Eso es un exterminio, un genocidio llevado adelante del aparato del Estado con toda la fuerza y el poder, como dice Liliana, con toda la fuerza militar, judicial, económica, mediática, ¿no? Y después es impresionante. O sea, ser comunista es un delito para Menéndez. Ser marxista es un delito. O sea, pensar de una manera distinta, por eso digamos, la guerra de ellos era profundamente ideológica, fundamentalmente, porque digamos, perseguían a quien pensaba de una manera distinta a ese patrón
capitalista, occidental, cristiano. O sea, no permitían la posibilidad de que la sociedad argentina pensara de una manera distinta al país, ¿no? Entonces eso es tremendamente autoritario, digamos, ¿no? La verdad que uno lo escucha hablar, yo lo he escuchado muchas veces, pero sí sin poder creer. Sigue sorprendiendo. Te sigue sorprendiendo la verdad. Y lo peor de todo que, bueno, que este discurso también era asimilado por la población en general, porque era tan repetido por los medios de comunicación, por estas personas que tenían, por estos poderosos que tenían tanta influencia, que después la gente asociaba la palabra comunista a palabra delincuente, la palabra marxista a subversivo, por lo tanto había que aniquilarlo. Sí. Y así fueron logrando también adhesión. Sí, en el norte argentino, por ejemplo, usaron unos temas muy ligados a la cultura de los pueblos originarios. En el caso de Jujuy, sí. Por ejemplo, aquí, un periodista, una radio masiva, como el reportaje que escuchamos, que llega a todos lados, ¿no es cierto?, con un lenguaje hasta político podría ser. Y en el norte se valieron de toda una cultura ancestral y se aparecían disfrazados de lobisones, de la coquena, de todos aquellos personajes o creencias que tenían los pueblos originarios. A su vez vivían dispersos, no vivían en comunidad, por lo tanto el aislamiento de unos a otros y la indefensión ante esto. Todos los relatos, muchísimos relatos que conocemos, ha sido a través de aplicarle el diablo, todas estas cosas que se creen en las creencias que se tienen. El miedo. El miedo lo hacían a través de la propia cultura y las creencias que tenía la sociedad de aquellos lugares, ¿no? Entonces tenía un manejo... Y él le dio mucha importancia a los medios, ¿eh? Menem fue un personaje que le dio mucha importancia a los medios, a la televisión en ese momento, digamos que era el medio más masivo. El festejo del Día del Periodista era un momento donde convocaba a todos los periodistas y nadie se podía negar a eso, y él le dio muchísima importancia por esto, ¿no? Para el control de la población a través de los medios de comunicación, que no tienen el desarrollo que tienen hoy, pero digamos, en esos momentos él también entendió que sin los medios era difícil poder ir metiendo, como decías vos recién, toda esa terminología para que la sociedad fuera de alguna manera acompañando esa guerra que ellos libraban frente a ese enemigo así inabarcable que era el marxismo y el comunismo internacional, ¿no? Que era de alguna manera una excusa para aniquilar todo aquel que se opusiera, inclusive que tuviera alguna inquietud política, social, hiciera un trabajo en el barrio. Ya era pensado de la cabeza de Menéndez como un posible subversivo, ¿no? Antes del golpe militar, ¿quién era Menéndez? ¿Qué hacía Menéndez? ¿Qué influencia tenía Menéndez? Porque evidentemente logró un poder muy importante ya con los militares en el gobierno. Antes, ¿quién era? Él es un cuadro antisubversivo, de esto que hablamos antes, ¿no? de los franceses, que fueron la influencia más fuerte. Él desde los años 60 ya participa de cursos así de contrainsurgencia o de la guerra contrarrevolucionaria, y está siempre en los lugares de poder del ejército. En la década del 60 está en el Estado Mayor, que es la instancia que de alguna manera piensa, planifica y donde se toman las decisiones. Él, por ser un Menéndez, por tener ese apellido de peso de una Fuerza Armada, siempre estuvo muy ligado al poder. Después, en la década del 70, es nombrado comandante de la 5ª Brigada en Tucumán en reemplazo de su amigo Jorge Rafael Videla. Entonces, bueno, va y empieza, digamos, a reprimir y a hacer todo el primer trabajo de represión al PRT, al ERP, todo el trabajo político que hacía el PRT en el Tucumán, después el ERP en el Monte. Entonces va, digamos, de alguna manera iniciando la represión a la guerrilla, y está ahí hasta el 75 y unos días antes de que comience el operativo de Independencia, que es la prueba piloto, ¿no?, de la represión ilegal en la Argentina. Él está en el Estado Mayor, y del Estado Mayor, como cuadro antisubversivo, toma una decisión muy importante que baja el resto. Había una discusión en el ejército de que debía haber fuerzas especiales que combatieran a la guerrilla, y él se niega y dice, no, todo el ejército argentino, desde el soldado más raso hasta el último general, va a participar de la represión. Y eso de alguna manera tenía una explicación, era que todos estuvieran comprometidos con la represión, de que después, si hubiera algún tipo de sanción a esas violaciones a los derechos humanos, no recayeran sobre una fuerza especial, sino que todos. Y de alguna manera eso también explica, ¿no?, este pacto de silencio, de sangre
que se ha logrado mantener hasta el día de hoy, ¿no? 40 años después. Bueno, Luciano Benjamín Menéndez se va formando en Tucumán y llega a mediados del 75 a Córdoba, que era uno de los lugares, digamos, de mayor conflictividad política en la Argentina, con un desarrollo muy importante de los gremios, de las organizaciones también armadas. Entonces, bueno, él llega, ¿no?, como experto antisubversivo a una de las provincias más convulsionadas, y bueno, de ahí es que empieza a planificar en mediados del 75 todo el golpe de Estado que van a dar en marzo del 76, un golpe muy planificado. En el libro Videla lo cuenta, que ya ellos en julio del 75 empiezan a pensar en el golpe que terminan dando el 24 de marzo, y Menéndez es uno de los ideólogos que va planificando todo ese proceso. Bueno, vamos a ver un pedacito más de esta entrevista que recorríamos recién, la parte donde habla de los medios y los fines de lo que él denominaba el enemigo y cuáles fueron los medios y los fines que utilizaron los militares. Los montoneros en algunos programas televisivos, en algunas revistas, han mostrado arrepentimiento de lo que han hecho. ¿Usted cree que ustedes no tienen motivo para tener también algún arrepentimiento, general? No hay sustitutos para la victoria. Eso lo dijo el general MacArthur, general norteamericano que participó en 4 guerras. De lo único que puede arrepentirse un soldado es de no haber obtenido el triunfo para su patria. Los montoneros, me dice usted, están arrepentidos. Yo le pregunto, ¿están arrepentidos de los propósitos o de los medios que usaron? Y si están arrepentidos de los medios, es porque fracasaron. Porque acá, usted me decía, el fin no justifica los medios, pero hemos sufrido tal envolvimiento por la propaganda subversiva que hemos llegado a la paradoja de que los medios justifican el fin. Es decir, si un subversivo toma un medio de comunicación masiva y corrompe nuestras culturas, nuestros valores tradicionales, se ríe de Dios y de la familia, eso no es ningún inconveniente. Lo malo es tomar un revólver y matar a alguien. Acá lo malo, y vuelvo a lo que decíamos en la primera pregunta suya, y lo bueno, fueron los fines. Lo que hace que una guerra sea justa o injusta son los fines, no los procedimientos. Nos han envuelto para poner por delante los procedimientos. De modo que si ahora viene Firmenich y sigue intentando volcarnos a una sociedad marxista, anular la Constitución, anular el sentido de libertad que es el sustantivo de la patria argentina, mientras lo haga pacíficamente, está bien. No, yo lo que no quiero es perder los valores nacionales. Dios, la patria, la libertad, la familia, la propiedad, la iniciativa privada. ¿Qué decimos de esto, Lilian? Sí. Yo creo que es un excelente... Bueno, ya lo ha dicho la justicia, es un genocida, ¿no? Por lo tanto, no puede decir otra cosa. Creo que ahí está el límite hasta donde ha llegado la historia de Menéndez, digamos, acusado de genocida, de crímenes de lesa humanidad. A mí lo que quiero expresar es que la sociedad tiene sus formas de defenderse de semejantes genocidas, o sea, no es una cuestión, no es un aparato puesto que avanza y que va a llegar al éxito, como él dice, ¿no? Son muchas cuestiones que llevan al fracaso de la sociedad civil, digamos, para que pueda tener en su seno o construir este monstruo y a su vez permitir desarrollos de campos de concentración y cárceles como campos, digamos, porque es una suma de circunstancias donde cada vez se fue achicando cada vez más la democracia. Yo creo que ya sabemos que Menéndez es un genocida, lo que pasó en ese momento fue un achicamiento de los espacios democráticos, porque aquellos que no teníamos o no tenían nada que ver con la historia prusiana, digamos, se someten a ese poder prusiano y se pierde el espacio democrático, la discusión, el de generar ideas para avanzar
unidos y todos dentro de nuestro país, porque muchas veces me pregunto qué derecho tiene otro de sacar a un sector fuera de la sociedad si todos somos parte de este país, digamos. Entonces tenemos que lograr esa herramienta y poder frenar a los genocidas, que no va a ser el último, posiblemente. ¿Por qué va a ser el último? Este juicio, estas situaciones de represión, ¿quién dice que son las últimas? Entonces a mí lo que me gustaría que tengamos en cuenta es que sí se puede parar estos personajes y que ya lo tenemos catalogado, ya sabemos quién es, y que puede seguir hablando de acá hasta el año 5000, pero que nos tiene que preocupar qué somos nosotros, qué queremos, y que si otra vez vamos a volver a ser arrastrados por estas ideas de aniquilamiento de un sector contra otro, y la falta de tolerancia y poder todos convivir. Y no quiero decir, no creo tampoco en esta cuestión de que todos vamos a pensar lo mismo, no. Pienso de que la profundización, cuando los pueblos, en la mayoría, cuando se va a distribuir la riqueza, cuando se tocan valores, va a haber conflictos, ¿no es cierto? Pero que sí tenemos la posibilidad de frenar a futuros marcianos y asesinos y genocidas y todo esto demás. O sea, tenemos las herramientas como sociedad y tenemos que exigir a los poderes del Estado, que es la justicia y que son nuestros representantes, legales, digamos, legales, que representen realmente los valores de la humanidad y de la sociedad. Bueno, ha sido un excelente programa. Muchísimas gracias a los dos. Recomendamos, por supuesto, tu libro se consigue todavía. Sí. Cachorro. En las librerías de Córdoba es imperdible, realmente un trabajo de investigación enorme por parte de Camilo y el equipo de gente que lo ha acompañado. Recomendado, entonces. Muchas gracias a los dos. Nada, gracias. A seguir adelante. Señores, nosotros nos vamos, nos despedimos, nos encontramos mañana a las 21 en Debates. Muchas gracias.